Bueno, como he hecho siempre en toda sesión, empiezo agradeciendo. En este caso lo quiero hacer en forma especial a las chicas de Telemedicina del Cruce, que desde que empezamos con esto han sido de un gran apoyo. Cecilia López, Agustina Marinkovic, las dos Dayanas, Dayana Uncila y Dayana Matías, y Sol Genovese. Las voy a extrañar y les deseo la mejor de las suertes en sus carreras. ¿Qué decir de San, la jefa, que ahora encima es mi manager? Ella está siempre, se fuma todos mis brotes, no sé por qué dicen que tengo brote de mal carácter, pero aparentemente es cierto, y se hace cargo de todo, incluyendo esta transmisión, esta grabación, todo lo tiene que ver con la fundación. Como ella dice, somos un gran equipo, tanto en Fundié como en la vida. Agradezco a Gador por estar siempre presente y por seguir apoyando este curso sin intervenir de ninguna forma en su contenido. Y le deseo mucha suerte a Vanessa Girolami, que se va a alejar del hipocondrio derecho, pero va a quedar en el corazón. Ella siempre ha sido instrumental para esto. Bueno, hoy tenemos dos temas, yo siempre los considero como atractivos. El primero es una versión actualizada de lo que sería la Biblia del hepatocarcinoma, como es la clasificación de BCLC del Grupo de Barcelona, y eso va a estar a cargo de Paola Coyson. Como ustedes saben, Paola es hepatóloga y médica de planta del Servicio de Hepatología y Trasplante del Hospital Británico y también del Hospital del Cruce. Y luego que Paola termine, yo voy a resumir los aspectos más importantes de la infección por el virus de la hepatitis E, que es algo en lo que tenemos que pensar más seguido. Así que, Pau, todo tuyo. Bueno, bárbaro, voy a compartir entonces. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno. Perfecto, Pau, se ve bárbaro. Ah, buenísimo, gracias. Bueno, a mí me toca hoy hablar de avances en el diagnóstico del hepatocarcinoma y de la nueva clasificación del BCLC. Así que, como para empezar, a ver si logro pasar, ahí está. Para empezar y ponernos en tema, recordar que el hepatocarcinoma es el 90% de los tumores primarios hepáticos, la incidencia global está en aumento y hay más de 100.000 nuevos casos por año en el mundo diagnosticados. El 90% de estos hepatocarcinomas asientan en un hígado cirrótico, el 10% son de novo, y es una causa muy frecuente de muerte en pacientes que tienen cirrosis. Es por eso que en el grupo de riesgo la vigilancia es costo efectiva, mejora la detección precoz y reduce la mortalidad. Por eso siempre que tenemos un paciente de riesgo, tenemos que someterlo a vigilancia, screening hepatocarcinoma. ¿Y quiénes son esos de riesgo? Los pacientes con hepatitis B, los pacientes con cirrosis de cualquier etiología, los pacientes con cirrosis en lista de espera, cirrosis hepática descompensada en lista de espera para trasplante, los pacientes que tienen cirrosis por hepatitis C, aunque hayan logrado tener respuesta viral sostenida, hay que continuar haciendo screening independientemente de la respuesta viral, y en los pacientes con NASH, que es avanzada, que tiene un estadio avanzado de fibrosis, también podría plantearse el screening. Se realiza con la ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína, ¿sí? Que tiene un valor de corte de 20 nanogramos mililitro, o también es importante en el control en el tiempo evaluar si hay un aumento en test consecutivos. Y se propone cada 6 meses, 2 veces al año, entonces todos estos pacientes tienen que tener una eco y un alfa-feto sin falta. ¿Qué hacemos con lo que encontramos? Bueno, si encontramos en esta ecografía un nódulo menor de 1 centímetro, uno podría plantear repetir cada 3 meses esa ecografía abdominal y la alfa-fetoproteína. Si no hay cambios luego de 2 o más controles, podemos volver al seguimiento cada 6 meses. En cambio, si no tenemos nódulo, pero sí encontramos un incremento de la alfa-fetoproteína, uno debería de pedir una imagen dinámica.
En cambio, cuando encontramos un nódulo mayor de 1 centímetro o un aumento del alfafeto, vamos al diagnóstico, y el diagnóstico siempre se hace con imágenes dinámicas, que son dinámicas con contraste en fase arterial, portal y tardía. Se hace una tomografía computada, que tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 91%, o con resonancia magnética, que tiene una sensibilidad un tanto mayor, 82%, y una especificidad del 92%, y si bien impresionaría que la resonancia es superior, cualquiera de los dos métodos pueden ser útiles para el diagnóstico. Es decir, que el diagnóstico del hepatocarcinoma es no invasivo, es decir, que en los pacientes se puede usar las imágenes con criterios específicos para diagnosticar el hepatocarcinoma. Y en general, y diría casi nunca, es necesario realizar una biopsia para tener confirmación histológica. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Por lo tanto, las imágenes son un método confiable, es un método eficiente para el diagnóstico en los pacientes de riesgo. Tiene alta especificidad y un valor predictivo positivo en lesiones mayores o iguales a 1 centímetro. Entonces la pregunta es si un radiólogo puede diagnosticar un tumor, ¿sí? O puede ver la evolución del hepatocarcinoma como lo haría alguien de anatomía patológica. Sabemos que en la evolución de los hepatocarcinomas en los pacientes con hígado cirrótico tiene pasos. Empieza con un nódulo de regeneración, puede convertirse en un nódulo displásico de bajo grado, puede avanzar al nódulo displásico de alto grado, hasta que puede tener ya ese nódulo displásico focos de hepatocarcinoma, que progresan en un hepatocarcinoma pequeño, menor o igual a 2 centímetros, hasta el diagnóstico de un hepatocarcinoma mayor a 2 centímetros. Y la patología, o la anatomía patológica y las características de imagen pueden definir todo este proceso. Por ejemplo, en los hepatocarcinomas hay un contenido hipercelular, y eso en imágenes se ve como una prolongación en T2 y en T1 en la resonancia, por ejemplo. La neoangiogénesis que se forma en los hepatocarcinomas lo vamos a definir en imágenes como la hipercaptación en fase arterial homogénea, y el lavado portal, que es el washout. Y, por ejemplo, cuando usamos la resonancia con Primovist, con el contraste hepatoespecífico, podemos ver que en anatomía patológica la pérdida de la función hepatobiliar que tienen los hepatocarcinomas lo vemos como una hipointensidad en la fase hepatobiliar. Es decir, que hay una muy buena correlación, y es por eso que el diagnóstico se hace por imágenes. En los pacientes con cirrosis ocurre una obstrucción progresiva del flujo venoso portal, los nódulos displásicos que habíamos visto antes, y el hepatocarcinoma comienzan a recibir más flujo arterial que venoso. Y hay un incremento gradual de los capilares sinusoidales, y se genera neoangiogénesis. Entonces, en el gráfico de las columnitas, vemos que si al principio el flujo del hepatocarcinoma, el flujo de los nódulos, del nódulo de regeneración, es más portal, más azul, arterial, pero a medida que evoluciona, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un hepatocarcinoma precoz, vemos que el flujo comienza a ser más de neoangiogénesis y más arterial que portal, y cuando el nódulo es más grande, prácticamente el flujo es de neoangiogénesis, ¿sí? Y eso lo vemos en la fase arterial como la hipercaptación, ¿sí? En fase arterial, homogénea, y el lavado, que vemos negrito en la fase venosa, el lavado en la fase portal. Así se correlaciona la anatomía patológica con las imágenes. Para el diagnóstico en imágenes se utiliza el LIRADS, es decir, que cualquier informe que nosotros pidamos cuando estamos siguiendo un paciente con cirrosis, con sospecha de hepatocarcinoma, siempre tenemos que pedir que el informe venga con LIRADS. El LIRADS es un sistema que clasifica y categoriza las lesiones hepáticas que se detectan en las imágenes, y proporciona pautas específicas para la evaluación y el informe, ¿sí? de estas imágenes hepáticas, incluso del hepatocarcinoma. Y está validado en la población que sometemos a screening, a la que venía en vigilancia, es decir, los pacientes con cirrosis, de cualquier causa, los pacientes con hepatitis B, aunque no tengan cirrosis. El LIRADS básicamente considera el tamaño del tumor, ¿sí? Sobre todo tiene mayor sensibilidad y especificidad cuando el tumor mide más de 1 centímetro, y más aún cuando mide más de 2 centímetros. Las características principales son el realce homogéneo en la fase arterial,
y el lavado del contraste, ¿sí?, en la fase portal o tardía, el washout. También se pueden evaluar la presencia de cápsula alrededor de la lesión hepática, y el crecimiento en el tiempo también se puede considerar cuando pedimos distintas imágenes. El LIRADS va de 1 a 5, pasando por el 2, el 3 y el 4. Y el 1 es benigno, y el 5 es maligno. Esos son los extremos, fácil de diagnosticar. En el LIRAD 2 es probablemente benigno, el LIRAD 3 empieza a complicar porque ya tiene probabilidad intermedia para hepatocarcinoma, es decir, un 20 o un 40% de los nódulos LIRAD 3 son hepatocarcinomas. El LIRAD 4 es un probable hepatocarcinoma y el LIRAD 5 es el hepatocarcinoma. En el LIRAD 4, el 60 al 70% puede corresponder a un hepatocarcinoma. Y esto nos sirve, esta clasificación nos sirve para el diagnóstico y también para plantear el seguimiento. Por ejemplo, en el LIRAD 5, bueno, el 95 al 99% es un hepatocarcinoma y por eso diagnosticamos con estas técnicas. También en el LIRAD podemos encontrar el informe de LIRADS-M, es decir, que no tiene característica de hepatocarcinoma. En este caso, en el 93 al 100% de esos nódulos son malignos, pero solo el 29 al 44% son hepatocarcinomas, es decir, que hay que estudiarlo un poquito más profundo porque puede ser otro tumor. Y también LIRADS-B, que es cuando hay tumor en vena, ¿sí? Eso se clasifica así. Así que nos servía para guiar un poquito el diagnóstico o cómo vamos a seguir al paciente. Entonces, en el caso de los pacientes que tienen LIRAD 3, habíamos dicho casi un 30% podía corresponder a un hepatocarcinoma, uno debería de realizarle a ese paciente un control con tomografía computada o resonancia cada 3 meses, y luego, si sigue sin cambio, uno puede volver a los 6 meses. El LIRADS 4 se tiene que discutir profundamente en un equipo multidisciplinario, es decir, podemos ir a biopsia de ese nódulo, o también, según las guías, todas, la recomendación también puede ser realizar una tomografía o una resonancia en 3 meses. Y cuando tenemos LIRAD 5, es hepatocarcinoma, es el diagnóstico, y ya nos tenemos que ir a pensar en qué vamos a hacer en el tratamiento. En el diagnóstico, la biopsia, ¿sí?, o la anatomía patológica, en pacientes que tienen el informe del LIRAD 5 no la necesitamos, ¿sí? Así que solo podríamos plantearla en pacientes que no tienen cirrosis, que no tienen hepatitis B, es decir, donde no aplica el LIRADS. La biopsia tumoral bajo guía ecográfica o tomográfica es la técnica de elección cuando las imágenes no son concluyentes, pero tanto la biopsia, la realización de la biopsia, como la evaluación en anatomía patológica debe ser evaluada por un experto. La sensibilidad de la anatomía patológica varía entre 70 y 93%, pero en los tumores pequeños, que son menores de 2 centímetros, puede bajar incluso a 60%. Es decir, una biopsia negativa no descarta la posibilidad del hepatocarcinoma, por lo cual, en el caso de que uno tenga una biopsia negativa, el planteo sería si uno vuelve a repetir la biopsia, ¿sí?, y la discusión. Y siempre todo es en un equipo con experiencia en esto. El riesgo de diseminación del tumor, o sea, el riesgo de complicaciones de la biopsia, es decir, de diseminación del tumor y del sangrado, es aproximadamente del 3%, y eso disminuyó con una técnica de la aguja coaxial, que es una aguja que permite multicorte y menos complicaciones. Las características que encontramos en la anatomía patológica van a ser invasión del estroma, aumento de la densidad celular, tractos portales intratumorales, arterias despareadas, es decir, están solas no en el espacio portal, patrón pseudoglandular, y cambios grasos difusos. También podemos tener marcadores específicos para el hepatocarcinoma, y está el panel de 4 marcadores, como la glicoproteína 3, la glutamina sintetasa, proteína de shock térmico 70 y cadena pesada de clatrina. Con 2 de estas positivas llegamos a una alta especificidad diagnóstica. También existen otras tinciones para detectar características de células progenitoras, como K19 o molécula de adhesión celular epitelial, y para la neovascularización el CD34, que esto no está tan disponible como los 4 marcadores.
Además de la anatomía patológica, para el diagnóstico tenemos los biomarcadores, ¿sí? Como la alfa-fetoproteína, que si bien la alfa-fetoproteína, ya sea en el valor de corte de 200 o de 400, no se recomienda sola para el diagnóstico, y eso porque tiene falta de precisión diagnóstica. En más del 40% de los pacientes que tienen un hepatocarcinoma, el alfa-feto puede ser normal. Incluso podemos encontrar un aumento del alfa-feto en otros tipos de cáncer, como el colangio, el tumor de células germinales o el tumor gástrico. La alfa-fetoproteína sí tiene un valor pronóstico en diversas modalidades del tratamiento del hepatocarcinoma. Por ejemplo, bien demostrado es que la alfa-fetoproteína pretrasplante hepático es un predictor de supervivencia y de recurrencia del hepatocarcinoma después del trasplante hepático. También existen otros biomarcadores que pueden ser usados solos o combinados, como la desgamma-carboxiprotrombina o la fracción de alfa-fetoproteína, la L3. Habíamos hablado de avances en el diagnóstico. Uno de los avances o de lo atractivo es la biopsia líquida. La biopsia líquida engloba lo que es el ADN tumoral circulante, ¿sí? Y el ADN libre en circulación de las células tumorales circulantes, microRNA circulantes y exosomas. Ese conjunto es lo que evaluaría la biopsia líquida. El más frecuente utilizado es el ADN tumoral circulante, ¿sí? Todos estos test, varios de estos test, están ya aprobados por la FDA. No se recomiendan actualmente para el diagnóstico, pero es un avance y en cualquier momento seguramente se usarán. Y esto es porque en el hepatocarcinoma existen alteraciones en la información genética y epigenética, que incluye ese nivel de ADN circulante, variaciones en el número de copias, también se puede evaluar la integridad de los genes, mutaciones genéticas, alteración en la metilación del ADN y fusiones genéticas. Todo esto puede ser dividido en determinaciones cuantitativas o en alteraciones cualitativas. Y la futura aplicación es muy atractiva desde el punto de vista del diagnóstico. Es no invasivo porque se hace con una muestra de sangre, se puede hacer monitoreo en múltiples momentos y se puede caracterizar al hepatocarcinoma e identificar mecanismos de resistencia o de respuesta a los tratamientos. Así que como avance esto es súper interesante. Me pidieron avances y esto es algo que seguramente hablaremos mucho en lo que viene. La inteligencia artificial se usa en las imágenes para mejorar o optimizar el diagnóstico, todo en investigación, ¿no? Pero el uso de técnicas de aprendizaje automático o profundo basados en radiómica podrían, ¿sí?, ayudar a los radiólogos en el diagnóstico del hepatocarcinoma. La inteligencia artificial en la ecografía intenta ayudar a la eficacia diagnóstica que tiene la ecografía, que es un método seguro, no invasivo y rápido. Lo que reduciría, ¿sí?, al mejorar la eficacia diagnóstica, es utilizar técnicas invasivas y superar las limitaciones, como que es operador dependiente, las limitaciones que tiene la ecografía. Las ventajas en los estudios demuestran que hay una identificación más rápida de lesiones malignas, y eso permite un tratamiento temprano. El diagnóstico diferenciar entre las condiciones benignas y malignas, evitando estudios con contraste o tomografía con radiación, la capacidad de diferenciar hepatocarcinoma de otros tumores primarios y secundarios. Y hay un estudio interesante que a través de la ecografía y utilizando radiómica encuentran, ¿sí?, evalúan 120 pacientes aproximadamente, y encuentran hacer más o menos 1000 características del tumor, y esas diferencias permiten diferenciar entre lo que es el hepatocarcinoma y el metastásico, con una eficacia diagnóstica, un área bajo la curva de 0,81. O sea, permite evaluar los nódulos, lo heterogéneo del parénquima, con un detalle que el ojo humano, digamos, no podría determinar. Así que es súper interesante. En tomografía lo mismo, existen en inteligencia artificial redes neuronales convolucionales, esto lo leí 50 veces para entenderlo, que permiten la segmentación automática del hígado y de los tumores, y los pueden clasificar como nodulares, difusos o de tipo masivo. Esta
Estas redes es una herramienta que se complementa con el IRRAS para el diagnóstico del hepatocarcinoma. Lo que intenta es reducir las dosis de radiación de los pacientes, porque ya, digamos, hay estudios que demuestran que con estas técnicas permiten, por ejemplo, evitar la fase sin contraste y directamente hacer la tomografía con la fase arterial, portal y de equilibrio, con la misma precisión diagnóstica. Sin embargo, existe una limitación, y es que es muy bueno para diferenciar entre lesiones benignas y malignas, pero no siempre puede ponerle el título de hepatocarcinoma. Todo está en investigación. En resonancia magnética hay menos datos. Sí, la inteligencia pudo mejorar lo que es la diferenciación entre un IRRAC3 y un 4 y 5, eso es importante para el seguimiento del paciente o para el diagnóstico, y también mejorar los tiempos de la resonancia. Al reducir los tiempos mejora la tolerancia al estudio y mejora la precisión del diagnóstico. Eso es el del diagnóstico de hepatocarcinoma. Lo que tenemos, que es el IRRAS, que sigue siendo la forma de informar a través de las imágenes en los pacientes de alto riesgo, y lo nuevo, que serán los biomarcadores y la biopsia líquida y la inteligencia artificial aplicada a las imágenes. La estadificación, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de hepatocarcinoma, tenemos que estadificar a nuestro paciente para saber cómo vamos a seguir. Es decir, el paciente ya tiene una imagen, que es la tomografía computada multidetector o la resonancia magnética de abdomen, le tenemos que agregar una tomografía de tórax para la estadificación, para evaluar si el paciente tiene presencia de metástasis pulmonares como parte del estudio inicial. El PET no se recomienda como parte de la estadificación por la baja sensibilidad, y el centellograma óseo corporal total, que generalmente lo pedíamos a todos los pacientes, tampoco actualmente se recomienda como rutina, y uno podría considerar pedirlo en pacientes que tienen alfa-fetoproteína más de 1000, como marcador de mal pronóstico, invasión macrovascular o enfermedad bilobar multifocal para evaluar la presencia de metástasis óseas. Cuando estadificamos y clasificamos, usamos el BSLC, ¿sí? Este sistema lo que hace es clasificar a los tumores en etapas, que van desde muy temprano, como la etapa 0, a la etapa terminal del hepatocarcinoma, que es la etapa D. Se actualizó el año pasado, se actualizó para mejorar el pronóstico y destacar el beneficio utilizando puntuaciones objetivas. Es decir, se agrega el MEL, el ALBI score, que tiene en cuenta la bilirrubina y la albúmina, para evaluar la disfunción hepática, y también incluyen los niveles de alfa-feto. También reconoce que el grupo de BSLC-B es bastante heterogéneo, incorpora, ¿sí?, conceptos como son el downstaging, que es bajar de un estadio, o subir un estadio, es decir, progresar a lo largo del tiempo. Y también, como cambio al anterior, destaca obviamente el manejo multidisciplinario. Lo que hace el BSLC es estratificar a los pacientes según la carga tumoral y los síntomas relacionados al cáncer, al tumor. Lo que se dejó de usar cuando clasificamos, cuando usamos el BSLC, es el CHILD como evaluación de la función hepática, y es decir, y ahora, tener disfunción hepática es tener cualquier descompensación, independientemente del CHILD, como pueden ser ascitis, ictericia o encefalopatía. También considera la concentración de alfa-fetoproteína independientemente de la carga tumoral, y considera el performance status del paciente, que también debería uno tener en cuenta cuando evalúa el estado nutricional, la fragilidad, las comorbilidades y las preferencias del paciente, ¿sí? O sea, ingresa la voluntad del paciente o la predisposición al tratamiento, a tener en cuenta. Cuando hablamos de performance status, la forma de clasificarlo, ¿sí?, va de 0 a 4, el 0 es un paciente, performance status 0 significa que el paciente está súper activo, no tiene ningún tipo de restricción, y avanza al estadio 1, que ya está restringido para actividades exigentes, pero puede trabajar. El estadio 2 es un paciente ambulatorio que ya no puede trabajar, pero se puede cuidar a sí mismo. El estadio 3 es limitado en el cuidado personal, ya está muy limitado a la cama o a silla de ruedas, y el estadio 4 cuando está totalmente discapacitado y pasa la mayor parte del tiempo, o todo el tiempo, en la cama.
y requiere cuidado personal, no es autoválido. Eso como un recordatorio. Entonces, este es el gráfico que seguramente habrán visto de la nueva clasificación del BCLC. Como ustedes pueden ver, encontramos en el pronóstico, vemos la carga tumoral, tenemos que evaluar la función hepática y el estatus físico. Es decir, el estatus físico que incluye el performance, pero también incluye la fragilidad y el estado nutricional. También podemos agregar la alfa-fetoproteína, el ALBI score, o el CHILD, o el MEL, sobre todo en pacientes que no han tenido descompensaciones. Para la caracterización del paciente, vemos en el segundo cuadrito que ya ahí se decide, dependiendo del estadio, qué tratamiento podríamos, por qué tratamiento podríamos optar. El BCLC va del estadio muy temprano, que es el 0, pasa por el A, el B, el C y D, que es el estadio terminal. Cuando miramos todos los estadios, ¿sí? En todos lo que tenemos que tener en cuenta es la carga tumoral. Por ejemplo, el estadio muy temprano es un nódulo menor o igual a 2 centímetros, y tiene preservada la función hepática y el performance es 0, el paciente está totalmente activo. En el estadio temprano es los criterios de Milán, un nódulo simple o 3 nódulos menor a 3 centímetros, menor o igual a 3 centímetros, también tiene la función hepática conservada y el performance de 0, son pacientes que están en buen estado general. Cuando llegamos al estadio B, este es un cambio, acá era bastante heterogéneo, entonces acá el paciente tiene más de un nódulo, multinodular, tiene buena función hepática, y el performance es 0, es decir, está en muy buen estado general. Y acá se dividen los pacientes que pueden ir a un trasplante, teniendo en cuenta el tamaño de los tumores y el nivel de alfa-fetoproteína, pero también teniendo en cuenta esto, y si está preservado o no el flujo portal, y si tiene buen acceso, podría ir a TASE, o si es difuso o infiltrativo, porque es multinodular, puede ser que requiera tratamiento sistémico. Es decir, el estadio B se divide en estos tres tipos de pacientes, ¿sí? El estadio avanzado es cuando encontramos invasión portal, o ya tiene metástasis. También es un paciente que tiene función preservada del hígado, y el performance se deteriora, estadio 1 o 2, que es que ya tiene limitaciones en su vida diaria, o ya necesita el cuidado de otra persona. En estos casos, el paciente ya, digamos, se le propone el tratamiento sistémico. Y el estadio D es el estadio terminal, es decir, cualquier carga tumoral, pero que el paciente tiene tiene descompensación de su enfermedad hepática. Y el performance es 3, 4, es decir, está muy deteriorado. Terminal se le llama el estadio D, salvo, excepto, que este paciente tenga indicación de trasplante hepático, porque acá hablamos de cualquier carga tumoral. Entonces, en este caso, si un paciente, por ejemplo, tiene 3 nódulos, o un nódulo de 5 centímetros, o hizo downstaging, lo que fuese, pero tiene indicación de trasplante, no lo tomamos como terminal o estadio D, ¿sí? Así que esos son todos los estadios que propone el BCLC, que nos sirven para dirigir el tratamiento, ¿sí? Para dirigir cómo vamos a seguir. Y por eso viene en esta etapa las conductas terapéuticas dependiendo del estadio que podemos elegir. Entonces, como curativo, en los estadios muy tempranos o tempranos, podemos encontrar la ablación, la resección o el trasplante. En los estadios intermedios podemos encontrar proponer tratamiento con TASE, o directamente los pacientes que tienen un estadio más avanzado y requieren tratamiento sistémico, ¿sí? Que puede ser la quimioterapia o la inmunoterapia. También lo que cambia, ¿sí? Y esto, perdón, que me había olvidado, también nos grafica y nos ubica en qué expectativa de vida tiene el paciente. Esto es importante también para poder informar al paciente en dónde está parado, ¿no? Y eso también es interesante y no lo había nombrado. También en BCLC lo que aparece es la progresión luego del diagnóstico inicial. La progresión del tumor puede tener diferentes patrones y significados en términos de tratamiento, ¿sí? Y de pronóstico. Por eso cada caso se evalúa de manera individual, y siempre, como lo dije ya varias veces, las decisiones son en equipo, en un centro con experiencia.
Cuando un paciente tiene progresión luego del diagnóstico inicial, ¿sí? Si el paciente fue de trasplantado y tiene recurrencia, lo mismo si fue resecado y tiene recurrencia, se hizo ablación, uno puede proponer la quimioembolización o la radioembolización, pero si no es factible, pasaría al tratamiento sistémico, ¿sí? En los pacientes que hicieron TASE, la quimioembolización, y tampoco falló, digamos, progresó el tumor y no es posible volver a repetir o no tiene indicación de volver a repetir, también acá podemos planear pasar a tratamiento sistémico. Siempre, siempre teniendo en cuenta, obviamente, la edad del paciente, las comorbilidades y lo que el paciente espera, ¿sí? Las expectativas del paciente. Otro término que aparece es la progresión radiológica, siempre con los criterios RECIST, luego de iniciado el tratamiento. Es decir, que si yo tengo un paciente, esto es luego de iniciado el tratamiento. Si el paciente tiene un tratamiento y en el control el tumor tiene un crecimiento mayor o igual al 20%, o tiene una nueva lesión intrahepática, y cuando empezó el tratamiento era un BCLC-B en su basal, ahora se llama BCLC-P, bajo progresión radiológica, B. Y si el paciente tiene BCLC-C de basal, ¿sí? Cuando inició el tratamiento, antes del crecimiento o antes de la progresión, ahora se le va a llamar BCLC-P, bajo progresión tumoral, C. Si al paciente con tratamiento tiene una nueva lesión extrahepática o tiene invasión vascular en el control, a eso se lo clasifica como BCLC-PC2. Y esto, en realidad, ha sido validado, no es un predictor del beneficio del tratamiento, y es un parámetro como que sirve para informar a los pacientes, sobre todo para diseñar y analizar ensayos clínicos, o como para ingresar en un ensayo clínico en el caso de que el paciente tenga que hacer algún cambio o no tenga respuesta del tratamiento, tenga progresión tumoral. Así que esos son los cambios del BCLC con respecto al anterior, teniendo en cuenta todo el diagnóstico y la estadificación. Yo creo que lo más importante sigue siendo el screening en las poblaciones de riesgo, que esto es algo que sigue fallando. El diagnóstico es por imagen, siempre según LIRADS, es decir, que tenemos que pedir a los especialistas en imagen que informen bajo este sistema. La biopsia solamente podría ser planteada en pacientes no cirróticos, sin hepatitis B, que tengan LIRADS-M, o en LIRADS-4 en una discusión en un centro especializado. Se estadifica con imágenes dinámicas y con la tomografía de tórax, a recordar que el centello ya no es obligatorio, ¿sí? Y el PET no está recomendado, y se usa la clasificación del BCLC como una herramienta, ¿sí? De pronóstico, de seguimiento, para optar por los tratamientos, pero la toma de decisión sobre el tratamiento es caso a caso y siempre a cargo de un grupo de expertos. Creo que también. Si tienen, obviamente, una pregunta. Gracias, Pau. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, le pedimos a los participantes que pregunten por el chat, pero yo aprovecho y te hago algunas preguntas. Primero, ¿hay alguna evidencia para recomendar el Primovist? Es un contraste que tiene un precio exorbitante y no lo cubre el sistema de seguridad social. Digamos, No. fuera, por supuesto, ni siquiera en el adenoma es perfecto el Primovist, porque hay algunos adenomas que captan, que son los que se confunden con hiperplasia nodular, pero específicamente en HCC. ¿Hay alguna recomendación? No hay La recomendación. segunda, sí, dale. No, que tiene sus beneficios, pero no hay recomendación sobre la toma o la reso dinámica que pedimos siempre. Lo pueden hacerlo. La segunda que vos lo mencionaste en las conclusiones. El PET no es un estudio útil para el hígado en ningún aspecto. ¿En HCC hay algún adelanto que lo haga útil? No está recomendado directamente. Sí, porque digamos, por ahí mucha gente cree que es la última palabra y en hígado tiene muy poca cosa. Si vos tenés un LIRAD-4 en un cirrótico compensado, que son la mayoría de los que tienen que hacer, los que mayoría que tienen HCC, ¿lo biopsiás o lo resecás para diagnóstico y tratamiento? Si es resecable, resecable. Porque digamos, no es tan fácil como
vos dijiste, primero no es tan fácil poner una aguja, segundo, no es tan fácil hacer diagnóstico de HCC con una muestra por aspiración. Y digamos, con una resección vos tenés el nódulo entero y bueno, puede ser que si es que si no es cáncer, bueno, lo operaste, digamos, excesivamente, por decir alguna cosa. Claro, o sea, si el tumor es posible resecarlo, se reseca, por supuesto, y eso se envía a anatomía patológica. Y la sensibilidad y la especificidad de la biopsia es muy baja. Por eso incluso hablan de repetir en caso de negativo, o sea, realmente es baja. Acá hay Pero bueno, algunas preguntas del chat. Uno dice, quisiera saber el seguimiento y los controles en los pacientes que están con tratamiento sistémico. los pacientes en tratamiento sistémico lo que uno tiene que evaluar es la progresión radiológica o clínica. ¿Sí? O sea, puede ser que no tenga progresión radiológica, pero tenga descompensación de su hepatopatía crónica. Generalmente se hace a los 3 meses, se le pide otra vez todas las imágenes para ver lo radiológico, y lo clínico más seguido, el control. La biopsia líquida en Cualquier cirrótico. Argentina. ¿Alguien Que yo, hace no, biopsia líquida en Argentina? no, es el futuro, pero no es algo que, ni es algo que se recomiende en guías, digamos, en otras partes del mundo tampoco, no. Pero creo que es el futuro. Es en sangre, es una muestra de sangre, se puede repetir múltiples veces. No, falta definir un poco la biopsia líquida, pero yo creo que va a ser el futuro. Una que se me ocurre a mí, digamos, yo tengo varios portadores de HBV que lo adquirieron en forma vertical y que son portadores inactivos. A esos hay que hacerle screening, les cuesta un montón a los pacientes hacer screening semestral, porque son screening por 20, 30, 40 años, porque no tienen enfermedad hepática. Y la recomendación dice que sí. Y el Incluso screening no se puede alargar al año, tiene que ser semestral. semestral. El ¿Y en los beneficio, NASH es solo con fibrosis avanzada o es en cualquier NASH? no, Porque no, no está recomendado, no, pero todos estamos no, viendo cáncer sin cirrosis en NASH. exacto. Yo lo puse entre un signo de preguntas. Como recomendación fuerte, no, pero muchos ya, digamos, proponen el screening, pero en fibrosis avanzada, sí, no en cualquier NASH. Y cuando vos decís aumento de alfa-feto, ¿vos te referís a aumento sobre el basal? ¿Y qué aumento? ¿Por 2, por 3, por 5, por 20? Es raro eso, porque el valor de corte es por encima de 20, el aumento por encima de 20. Lo que, obviamente, mucho de lo que revisé, o sea, más allá del aumento del valor absoluto, también te sirve el cambio en el seguimiento. Como cada 6 meses tienen un alfafeto, Sí. es como lo más fuerte, pero el valor de corte es 20. Ahora, como diagnóstico, no Y sirve. lo único que yo recuerdo del alfafeto por las canas es que la enterraron 20 veces y la tuvieron volvió 20 veces, porque si Claro, bien es un test completamente imperfecto, bueno, es un test que tiene que ver con la biología tumoral, que tiene, obviamente tiene mucho falso negativo, eso ya lo sabemos, pero es una prueba que yo creo yo creo útil que ha que pasado, la prueba del tiempo, ¿no? se fue como diagnóstico, no sirve como diagnóstico, pero sí sirve y volvió, digamos, la desterraron, ahora volvió como pronóstico. Es un marcador más que nada pronóstico del Y, y hay dos hepatocarcinoma. circunstancias, pero a ver, ¿hay algún valor de corte de alfa-feto para estratificar riesgo de progresión en pacientes en estadio B? No, o sea, el alfa-feto es como que hay miles de estudios con el alfa-feto y con distintos valores de corte. Pero se habla de, por supuesto que si el paciente tiene más de 1000 de alfafeto, eso es un No, pronóstico obvio, sí, sí. horrible, ¿sí? Pero después, por debajo de 1000 no es que hay un valor de corte como que fuese a ser peor. Hay múltiples estudios con valores de corte diferentes. Lo que sí está demostrado que por encima de 1000 el pronóstico es malísimo. Bueno, y una última, digamos,
cuando uno le enseña a los que tienen menos experiencia, le dice, bueno, todo nódulo en un cirrótico antes de diagnosticar hemangioma o lo que fuera, uno debe de pensar, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, esto es cáncer. Ahora, hay en la práctica clínica, dos variantes. Una, que es un nódulo vascularizado y dicen nódulo regeneración. Y otra, que es vascularizado y dicen tumor maligno no HCC. Y en las dos circunstancias, la experiencia dice que muchos de esos son HCC. Tanto el visto como benigno, como el visto por otro nódulo. Yo hace poquito tuve un paciente con diagnóstico en las imágenes de colangiocarcinoma, porque era vascularizado, pero esto con lo otro, lo saqué en un HCC. Entonces, a veces el exceso radiológico no es tampoco bueno. Yo seguiría con la idea de que si un cirrótico tiene un nódulo vascularizado, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que pensar que es cáncer. Sin duda, bueno, toda esta radiómica de la inteligencia artificial, todo está dirigido a esa diferenciación, a la diferenciación de los LIRAD 3, 4 con el 5, y a la diferenciación del colangiocarcinoma y del hepatocarcinoma, con inteligencia artificial para como que mejoran o optimizan lo que el equipo toma. Es muy interesante. En la Argentina, un problema que estamos teniendo y que vamos por un camino que Estados Unidos ya pasó es la sobreprestación. Es decir, nosotros repetimos todo. Sin embargo, digamos, hay algunos servicios que ya ofrecen como servicio la reevaluación de las imágenes, porque por más que una resonancia hecha en un lugar de menor complejidad supuestamente es mala, muchas veces, digamos, repetimos inadecuadamente. No sé qué, por eso ahora me parece que hay, el británico ofrece, por ejemplo, un servicio en el cual vos mandás los links o lo que fuera y las imágenes las revalúan más que repetirlas, porque estos son estudios caros. Sí, tienen que ser, o sea, lo que se propone como diagnóstico son la tomografía con el multidetector, o sea, son ese tomógrafo, o el resonador 1.5 o 3 Tesla. Y eso uno debería de ver cuando viene el informe, porque en los centros grandes, donde uno ya sabe que están, ya sabes porque ya los conoces, pero centros más chicos o donde se derivan los centros de imágenes, uno cuando tiene el informe tiene que leer qué equipo tienen, con qué hicieron ese informe, y tiene que pedir que lo informen por LIRADS. Es decir, que si no lo hacen, hay que mandarle una nota al imagenólogo para que nos devuelva ese tipo de informe. Eso sería lo que corresponde. Bueno, gracias, Pau. No, de nada. Vos te desconectás y yo me conecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, yo voy a hablar de hepatitis E, pero en la introducción yo les mencioné que hace unos pocos días dejé de trabajar en el Hospital del Cruce y quería hacer unos comentarios, porque seguramente más de uno se va a preguntar por qué. En primer lugar, desde que yo empecé a trabajar en la hepatología en el año 78, digamos, elegí una especialidad cuyas armas era el arco y la flecha, porque en realidad lo que teníamos era deltisona, Lasix, aldactone y lactulón. Ustedes tienen un armamentario del trasplante a los antivirales que es inagotable, como pasa ahora en el cáncer. Por lo tanto, con todas estas progresiones y en este largo camino, yo he cerrado muchos capítulos en mi vida y el capítulo del cruce es solo uno más. A esta altura, yo soy un experto en dar vuelta a páginas, sobre todo cuando lo creo necesario, y nunca miro hacia atrás. Yo voy siempre para adelante, creando nuevos proyectos, porque en realidad nunca perdí ni la curiosidad, ni el entusiasmo, ni la pasión que tenía desde chico cuando empecé a hacer hígado hace 45 años. En síntesis, yo soy difícil de noquear.
Hace unos días una querida amiga que está conectada y que ella le gusta llamarse discípula, me escribió a modo de prueba. Bueno, ahora que te jubilaste, y mi respuesta fue la que ella esperaba, jubilarme las pelotas, porque para jubilarse uno tiene que tener ganas de jubilarse y yo no tengo ninguna intención de hacerlo en el sentido que no tengo ganas de dejar de hacer lo que me gusta. Debo confesarle que me hubiera gustado irme del cruce con una sonrisa verdadera y menos artificial y con poco menos de olor a podrido, pero esto es lo que hay. Pero siempre queda un legado. Yo no necesito contar ninguna historia porque ahí, como en todos otros lados, queda gente que va a saber preservar la verdadera historia y que se va a esparcir en algún momento como hojas en el viento. Ahora, no estoy muy extrañado porque hoy nos toca vivir una Argentina difícil, impregnada de principios débiles, ambiciones apresuradas y traiciones múltiples. Es como en el tango. Yo no necesito contarles nada, simplemente decirles que ojalá cada uno de ustedes pueda mejorar en su ámbito de trabajo esta cosa que nos ha llevado a pasar de un país de primer nivel a estar en la cola de todos los rankings mundiales. Bueno, ya se las dejé picando, ya les dije algunas cosas, algunos la esperarían, otros no, y ahora vamos a la ciencia. Y la ciencia a la cual yo hoy me voy a referir, la parte que a mí me toca, esperen que tengo que borrar este panel, eh, es el virus de la hepatitis E. A eso me voy a referir. Primero, bueno, siempre pongo la bibliografía. Ustedes saben que en la literatura hoy hay muchísimos artículos de referencia en la cual lo que uno puede hacer es decorar lo que ya sabe y resumir lo que uno no sabe, como hizo muy bien Pau recién con el cáncer. Pero siempre es bueno empezar por un poco de historia, es decir, ¿cuándo se descubrió el virus de la hepatitis C? Bueno, clínicamente fue en el año 80, con una de las grandes epidemias en Asia, como esta epidemia de Kuru, en la cual hubo 29.000 infectados, y que esto fue publicado como una epidemia de una hepatitis no A no B, de transmisión paciente a paciente o fecal oral. Pero la historia dice esto que es aún más interesante. Que es la de este investigador ruso llamado Balayan, de apellido. Él había habido una epidemia en Afganistán, en el ejército. Él estudió a un soldado que tenía este tipo de hepatitis, hizo un extracto de materia fecal, ingirió ese extracto de materia fecal y después estudió su propia materia fecal, enfrentándola a un suero de un paciente con una hepatitis aguda no A no B. Observó lo que ven en la fotografía, aglutinación de partículas virales, y lo llamó virus E por epidémico. Así que esta es la historia del virus de la hepatitis E. No me avanza. Ahora, la magnitud del problema es realmente asombrosa. Yo me mostré también sorprendido cuando vi estos datos, porque sabemos hoy que el virus de la hepatitis B es la quinta causa conocida de hepatitis virales, pero no que es la causa más frecuente de hepatitis aguda a nivel mundial. A nosotros nos cuesta ver esto porque no afecta nuestra geografía, pero cuando una suma números a nivel del mundo, esta es la realidad, la causa más frecuente de hepatitis aguda en el mundo. Así se estima que 1/3 de la población mundial o tuvo o tiene infección por el virus E, y todavía no se conoce la verdadera magnitud del problema, pero estos números alcanzan para definir esto como un serio problema de salud pública. Y así es que, utilizando modelos matemáticos, se ha estimado que en Asia y África, las que son las zonas donde este virus hace estrago, el E es responsable de 20 millones de infectados por año, 3.300.000 pacientes con hepatitis aguda sintomática, 44.000 muertes por año y 3.000 recién nacidos muertos. Todo esto por este virus. Por lo tanto, y esto sí es válido para nuestra geografía,
el virus de la hepatitis C pasó de ser una enfermedad importada, ¿qué le preguntábamos nosotros a los pacientes? Viajó a México, que es en Latinoamérica el equivalente de África y Asia, no estoy como Alberto Fernández, sino referido al virus E, pasó de ser importada a ser autóctona. Y esto pasa tanto en los países en vía de desarrollo como en los países desarrollados, y esto lo voy a explicar mejor en los próximos slides. Siempre hay que hablar primero del virus, pertenece a ese género, el orthohepvirus de esa familia. Es un RNA virus, como el A, como el C, de cadena simple, que ha sido clonado y secuenciado, se ha secuenciado todo el virus y se puede cultivar. Ahí ustedes ven a la derecha, las flechas señalan el virus de la hepatitis C. Se puede cultivar, pero el virus no cultiva fácil y por lo tanto no se ha podido hacer una vacuna a partir del cultivo. Pero es un virus que está completamente identificado. La partícula mide, como ven ahí, de 27 a 34 nanómetros, pero se presentan dos formas completamente distintas. Una forma desnuda, no encapsulada, que es la del virus infectivo, el que se ve en la materia fecal, cuando por ejemplo contamina el agua, y una forma encapsulada, que lo que se recubre es de una proteína del huésped, y esta forma encapsulada tiene infectividad atenuada, y así circula en la sangre. Es decir, el virus en la materia fecal es mucho más infeccioso que el virus en la sangre, que es el responsable de la hepatitis posttransfusional, como veremos en un minuto. Ahora, también se ha identificado el virus que ya conocemos todos sus genotipos. Tiene 8 genotipos en animales y en hombres. El genotipo 1 a genotipo 4 es humanos. Y después vamos a ver bien la distribución geográfica de estos genotipos, porque un poco la clínica tiene que ver con este tipo de distribución geográfica. Tengo que tirar la flechita. Y esto es lo que les mencionaba recién. Si ustedes ahí ven en el color azul, ese es el genotipo 3. Y si miran los estudios de Argentina y Chile, la infección por virus C en nuestra región es por genotipo 3. Pero también pueden ver que en Brasil hay genotipo 1 y, como les dije antes, el clásico genotipo epidémico de virus C en México, que es el 2. Así que si bien en Argentina y en los países occidentales hay genotipo 3 y 4 que dan hepatitis esporádicas, en Latinoamérica también hay genotipo 1 y 2 que son los que dan las formas epidémicas de transmisión fecal oral. Entonces, las diferencias entre los genotipos es lo que determina el tipo de enfermedad. Entonces, los genotipos 1 y 2 son de transmisión fecal oral y vertical. El genotipo 1 predomina en Asia y norte de África, el genotipo 2 en México y otras regiones de África. Los genotipos 1 y 2 de transmisión fecal oral dan epidemias, producen falla hepática aguda como parte de esas epidemias, especialmente en el embarazo en Asia y África, que después lo veremos, y como les voy a mostrar, en esa región, la infección aguda E es la causa más frecuente de descompensación de la cirrosis, o como a ustedes les gusta llamar, ACLF. ¿Cómo se contagian el genotipo 1 y 2? Bueno, por el agua o por todo aquello contaminado por el agua. Frutas, verduras, mariscos, etc. En cambio, los genotipos 3 y 4, Argentina tiene el 3, son zoonosis, es decir, son transmitidas por animales, y ahora veremos esto en detalle, y también pueden ser transmitidas por transfusiones. Los genotipos 3 y 4 están más que nada en los países de Occidente, desarrollados y no desarrollados, producen hepatitis aguda esporádica, es decir, que si nosotros vemos una hepatitis aguda que no es A, no es B, no es C, hay que pensar en E, y el genotipo 3 y en menor medida el 4 es el responsable de la hepatitis crónica por virus E, que se ve casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, en inmunosuprimidos. Al ser una zoonosis, el vehículo principal de transmisión es la carne mal cocida, especialmente carne de cerdo, o también el contacto con animales infectados. Ahora, estos son los potenciales reservorios del virus E, y que van en aumento. Y como ustedes pueden ver,
Hay animales domésticos, como los cerdos, las vacas, las cabras, pero también animales de compañía, perros, gatos, caballos. Se considera que hoy los cerdos son el principal reservorio, pero como les dije recién, la lista de huéspedes animales se está expandiendo y además se ha documentado la existencia de infección cruzada entre las especies. Y desde ya los animales no se enferman. La infección en todos estos animales es subclínica. Y acá tiene, por ejemplo, un par de estudios de Asia de la prevalencia de anticuerpos para virus C en perros y en gatos. Y pueden ver en perros, por ejemplo, que va del 0,8 en el Reino Unido hasta el 57% en Alemania. Y respecto a los gatos, pueden ver del 6% hasta el 3% en China, Corea y Japón. Es decir, esto lo que demuestra es que los animales de compañía, no solo los animales de granja, pueden portar la infección por virus C. Si transmiten o no, no se puede estar 100% seguro. Ahora bien, ¿quiénes son las personas? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hepatitis A? Este es un metaanálisis muy grande sobre 1.500.000 personas de 75 países y de todos los continentes, con una prevalencia global de 12,5%. O sea, 12,5% de 1.500.000 personas tenían serología para el virus E. Pero lo que hicieron acá es ver cuáles eran los factores de riesgo para tener positividad de estos anticuerpos. Volvemos siempre a lo mismo. Consumo de carne cruda, especialmente de cerdo, exposición a suelo contaminado con materia fecal de estos animales que transmiten, haber recibido transfusiones de sangre, esto lo vamos a ver en mayor detalle, haber viajado a zonas endémicas, África, Asia, México, pero puede ser Brasil, contacto con perros, vivienda en áreas rurales y educación primaria, porque la educación va directamente relacionado al nivel socioeconómico y magnifica todos los factores descritos más arriba. Es decir, que todo aquello que tiene que ver con los animales, sobre todo de granja, expone a estar infectado por el virus E. Esta es la distribución de los genotipos a los animales en todo el mundo, varía, pero fíjense que en Argentina, como le dije, lo que predomina es en el genotipo 3, el animal predominante es el cerdo, pero hay un signo de pregunta sobre los jabalíes. Pero podemos ver también que en Uruguay hay 3 y 1, y como les dije antes, en Brasil también hay genotipo 3, que es la zoonosis, pero también genotipo 1, que puede dar formas epidémicas. Ahora bien, ¿qué sabemos de las transfusiones? Bueno, sabemos que es un virus transmisible por esa vía. Como les dije antes, es menos infeccioso porque está recubierto, no es el virus desnudo, sino con una cubierto con una proteína del huésped. Fíjense ustedes esto es un metaanálisis que buscaron el virus directamente, el RNA viral, en 3.300.000 donantes de sangre de 157 estudios. Y pueden ver que en todas las geografías son positivos, pero los datos son más concretos para Europa y para Asia, donde el 0,1% de los donantes de sangre tienen viremia para hepatitis C. Parece muy poco, pero en el área de las transmisiones post-transfusionales, esto es muy alto. Pueden ver también que existen marcadas diferencias regionales, como marca bien el gráfico. Pero fíjense lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, basado en esto, se estableció el screening universal para el virus C en donantes de sangre. Este es un periodo 2016-2020. Para hacer que el screening fuera más costo efectivo, hicieron NAT, pero en vez de muestras individuales, en pools de 24 muestras. Testearon la módica suma de 6.300.000 donantes y el 0,03 dio positivo, o sea que excluyeron 1.700 muestras por dar positivas. Pero estas muestras fueron retesteadas a raíz de la aparición de casos clínicos y encontraron 9 donantes de plaquetas con aféresis con resultados falsos negativos, es decir, tenían carga viral baja que no fue detectado por el NAT en pool.
¿Por qué es importante este trabajo? Porque uno de esos pacientes hizo una hepatitis aguda que se curó con ribavirina, pero otro se murió de una falla hepática aguda. Por lo tanto, a nivel mundial, las asignaturas pendientes es que si bien esta es una hepatitis que se puede transmitir por transfusiones, el screening universal no parece ser costo efectivo, por lo que debería ser selectivo para los receptores inmunosuprimidos. O sea que si nosotros hoy transfundimos a un trasplantado renal, sería adecuado hacer RNA para virus en banco de sangre. Y la otra que está en cuestión por los resultados del trabajo anterior que les mostré es si el testeo tiene que ser individual o si hay que hacer mini pools, es decir, juntar X número de muestras y hacer un RNA toda la muestra. Si alguna da positiva, después se testea individual. Esto no está resuelto. Por lo tanto, si uno quiere resumir la epidemiología o qué pasa con este virus en el mundo, uno diría que hay varias fuentes. En primer lugar, la contaminación del agua, ya sea el agua de beber o el agua de irrigación. Eso lleva a la contaminación de los mariscos, los cultivos, todo lo que tenga contacto con el agua y puede ser transmitido al hombre. La segunda vía, como dije entonces, es la zoonosis, ya sea por el contacto directo con los animales o por la carne mal cocida, que es otra fuente de transmisión. La tercera, como acabo de decir, es las transfusiones de sangre, más que nada en el huésped inmunocomprometido. Y la cuarta es el contagio directo persona a persona, que también hay bastantes evidencias a favor. Finalmente, el hombre infectado elimina virus por la materia fecal y eso contamina el agua y se cierra el círculo. Es decir, que hay dos grandes vías: la transmisión fecal oral con el agua a los alimentos o la ingestión de carne no bien cocida, especialmente de cerdo. Ahora, cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es la prevalencia de infección por virus C en el mundo? Lo que se usa es el anti-HB total o IgG. Y hay un gran problema porque existe una gran variación entre los distintos ensayos, entre los distintos inmunoensayos, que no están estandarizados, no hay un gold standard de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto, como pueden ver en este estudio que estudiaron trasplantados y pacientes con infección con HIV, hay una marcada discordancia en la positividad, y por lo tanto, los datos de prevalencia pueden variar no solo por la prevalencia, sino por el tipo de inmunoensayo estudiado. Y en este estudio que les mostré antes, que es un metaanálisis sobre todo lo que pasa con el E en el mundo, pueden ver que hay 993 millones de personas expuestos al HIV. La prevalencia mundial en todos estos estudios fue del 12.5%, pero obviamente en América del Sur y América del Norte 7-8% es menor que en Europa y sobre todo en Asia y África, que llega hasta el 22%. Pero como dije antes, un octavo o más de la población mundial está infectada. Y por supuesto las cifras, estas son en países, en países desarrollados, es muy variable. Pero como pueden ver en el gráfico anterior, la prevalencia para Sudamérica era 7.3% y en 6 estudios de Argentina es 12%. Es decir, no estamos para nada libres de este problema y es algo que tenemos que considerar más a menudo. En este metaanálisis también de 142 estudios en las Américas, 57 estudios de América del Sur, 14 de Argentina, 52 de América del Norte y 9 de América Central, podemos ver que en población general y en donantes de sangre es más o menos 7%, pero que esto sube en los criadores de cerdo o trabajadores rurales hasta el 14%. No es un problema para embarazadas y niños en nuestra región. Después vuelvo a lo de las embarazadas, que es un problema más que nada de las zonas endémicas. Ahora bien, ¿qué produce el virus de la hepatitis C? Bueno, en la gran mayoría de los casos es como el virus de la hepatitis A, es decir, da infecciones subclínicas.
pero en 5 a 30% de los casos puede dar una hepatitis aguda ictérica convencional, como si fuera cualquier otro virus. Y la curva es muy parecida al de la hepatitis A, es decir, lo primero que se detecta es el RNA en la materia fecal, después sube la ALT y después tenemos anticuerpos de tipo IgM, que son marcadores de infección aguda, y luego se cruza con los anticuerpos de tipo IgG o totales. Tiene una incubación de 2 a 9 semanas. Ahora bien, los anticuerpos no funcionan bien en los huéspedes inmunocomprometidos porque pueden ser falsos negativos. En esta población de pacientes, el diagnóstico requiere el uso de pruebas directas, ya sea la viremia o el antígeno, que es una prueba que se hace por inmunoensayo, pero mide antígenos, no anticuerpos, sobre la cual se requiere un poco más de experiencia, pero en huésped inmunocomprometido es mejor que los anticuerpos. Muy bien, un porcentaje muy bajo de los pacientes con hepatitis aguda ictérica hacen falla hepática aguda. En este trabajo se revisaron 65 casos publicados fuera de las áreas endémicas. Pueden ver que el 90% tenían IgM anti-HB y el 86% viremia. No hubo diferencias entre genotipo 3 y 4. Estos son casos fulminantes en zonas no endémicas, donde los genotipos son 1 y 2, acá hay 3 y 4. 25% requirieron trasplante con una mortalidad global del 50%. Esto en alguna forma es parecido a lo que sabemos con la hepatitis A. Es decir, que fuera de las zonas endémicas, donde hay epidemias, donde hay falla hepática aguda con especial predilección embarazada, genotipo 1-2, esto es completamente distinto. En nuestra región es genotipo 3 y 4 y esporádicas. Ahora, ¿dónde se afectan las embarazadas? En zonas endémicas, especialmente en las zonas endémicas subdesarrolladas, en embarazadas que adquieren el virus C en el tercer trimestre, y la gran mayoría son por genotipo 1. La patogenia, ¿por qué las embarazadas? Sigue siendo un misterio. No hay una clara explicación de la vulnerabilidad de las embarazadas en estas zonas. Muy bien, mencionaba antes que no solo da insuficiencia hepática aguda, sino lo que puede producir es descompensar una cirrosis, es decir, una cirrosis alcohólica o por virus B se sobreinfecta con virus E y se descompensa. Este es el verdadero ACLF, donde la enfermedad crónica es hepática y el insulto agudo también es hepático. No es como un sangrado por varices o una peritonitis bacteriana espontánea. Acá es una infección aguda E sobre una cirrosis de otra causa. Y si ustedes miran las series asiáticas, la causa del ACLF va del 4% hasta el 60%, y ahí tienen muchas series. Dicho de otra forma, hoy el virus de la hepatitis E es la causa más frecuente de ACLF en áreas endémicas. Pero ¿qué pasa si cruzamos el océano y vamos a las zonas no endémicas? Podemos ver que la minoría de las descompensaciones de la cirrosis son por virus E. Del 0 en Estados Unidos o el 0,4 al 3% en Francia, en series bastante grandes. Así que es causa o desencadena ACLF solo en las zonas endémicas. Y acá lo que pueden ver es la sobreinfección de pacientes portadores B con el virus de la hepatitis C. Este es un trabajo muy grande de Corea con 2.100 pacientes con antígeno positivo que cero convirtieron, el 2 y pico por ciento, cero convirtieron al virus E. Y lo que pueden ver abajo es que cuando esa infección ocurre en pacientes con HBV sin cirrosis, la mortalidad es 2%, pero cuando ocurre en pacientes con cirrosis, la mortalidad es 36%. O sea que la infección aguda E sobre un portador B impacta notablemente en los que tienen cirrosis. Nuevamente, esto entonces es ACLF. Ahora, en las zonas endémicas y no en nuestra región, el virus de la hepatitis C tiene, además de tener falla hepática aguda en las embarazadas, tiene una gran morbimortalidad fetal. Este es un metaanálisis de 54 estudios que incluyó 13.000 embarazadas, la mayoría de ellas endémicas, pero también no endémicas,
Y ustedes pueden ver que en las embarazadas sintomáticas, las que tenían ictericia o cualquier cuadro sugestivo, el 50% tenía IgM anti-HBV positivo. Y pudieron documentar la transmisión vertical madre-hijo en el 37%. Y fíjense, cuando hicieron un análisis multivariado, y lo que estamos viendo ahí es el odds ratio, 7 veces más se muere en la mortalidad materna que en embarazadas sin hepatitis C, 3 veces más mortalidad intrauterina, 2.6 mortinatos, prematuridad y bajo peso al nacer. Es decir, en las zonas endémicas el virus de la hepatitis C genera una gran morbimortalidad materna por la falla hepática aguda y fetal. El próximo cuadro clínico, que no deja de ser muy interesante, es la hepatitis crónica, porque a diferencia de la hepatitis A, que no da formas crónicas, el E sí la da, pero exclusivamente en huéspedes inmunosuprimidos. ¿Cuáles son estos huéspedes? Bueno, todos, pero el grupo de mayor riesgo es el de trasplantados de órganos sólidos, riñón, corazón, pulmón, lo que fuera. Pero también se ha descrito en trasplantes de células madre, en infección por HIV, en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o inmunoterapia, en pacientes con enfermedades autoinmunes que reciben inmunomoduladores, y también es un factor de riesgo la edad avanzada. Es decir, en los huéspedes inmunocomprometidos, el virus de la hepatitis E entra y se queda. Y si miramos la prevalencia en trasplantados de infección por virus E, ustedes pueden ver que para el anticuerpo, en vez de ser 7, 8, 9%, 40%, del 25 al 40%. Y recuerden ustedes que en donantes de sangre el RNA era 0.1 y acá tiene 10 veces más. Es decir, que los trasplantados es el grupo de mayor riesgo. Este es un análisis de casi 15.000 pacientes. Ahora bien, ¿cómo se define la hepatitis crónica por virus E? Bueno, se define por la viremia, cuando el paciente tiene más de 3 meses de viremia y no la resuelve, eso se llama hepatitis crónica. ¿Cuál es el riesgo de cronicidad que tienen los trasplantados que se infectan con virus E? Altísima, 50%, y como la mayoría son por transfusiones, de ahí viene lo que decíamos de la detección selectiva del virus E en las unidades de sangre que se le van a transfundir a pacientes inmunosuprimidos. La gran mayoría entonces en las zonas no endémicas son por genotipo 3 y como mencioné recién por transfusiones, y es muy interesante porque se ha documentado no solo la hepatitis crónica, sino con formas clínicas con rápida progresión de la fibrosis, incluso con desarrollo de cirrosis en menos de 2 años. Así que en esta población de pacientes, y nosotros en Argentina no lo hacemos con la celeridad o con el detalle que habría que hacerlo, toda vez que una ve una disfunción del injerto de tipo hepatítico y no tiene una clara explicación, hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo porque es una enfermedad progresiva en estos huéspedes. Finalmente, dentro del cuadro clínico, y no me voy a extender porque esto daría para una sola clase, este es un virus que tiene todo tipo de manifestaciones extrahepáticas, sobre todo las neurológicas, como ustedes pueden ver ahí, todo tipo de cuadros centrales y periféricos, pero da complicaciones hematológicas, cardiovasculares, glomerulopatías, miositis, enfermedad tiroidea, pancreatitis. Simplemente para expresar la magnitud, cuando uno toma de otra perspectiva los pacientes que tienen Guillain-Barré y los estudia, 5 a 10% tienen infección por virus E. Así que este es otro capítulo de patogenia oscura, que son todas estas floridas manifestaciones extrahepáticas. Muy bien, para terminar, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos tratar a estos pacientes? Bueno, como dijimos, la hepatitis crónica se ve en huéspedes que están inmunosuprimidos. Lo primero que hay que hacer es disminuir la dosis de los inmunosupresores o por ahí suspenderla si es un paciente que lo puede hacer. Solo si eso no genera erradicación del virus, hay que pasar al único tratamiento disponible y probadamente efectivo, que es la ribavirina. La ribavirina tiene un sinergismo in vitro con el micofenolato, que sería un inmunosupresor recomendable, pero ustedes saben que la literatura está llena de trabajos in vitro que no terminan
siendo demostrado lo mismo in vivo, y lo mismo pasa con la ciclosporina y el tacrolimus, porque la ciclosporina vía la ciclofilina tiene actividad antiviral y el tacrolimus no. Pero hubo un enorme capítulo de la medicina escrito para la hepatitis C, que la hepatitis C en trasplantados progresaba menos con ciclosporina que en tacrolimus. La info in vitro muy sólida, in vivo nunca se demostró claramente. ¿Qué se hace cuando un paciente no responde a ribavirina? Bueno, la pregunta es si se le puede dar PEG interferón, pero como vamos a ver, como dijimos recién, esta enfermedad es casi exclusiva de inmunosuprimidos, y si uno le da PEG interferón a un trasplantado renal o cardíaco, puede perder el órgano, en hígado puede rechazar, pero no tan severo, así que el PEG interferón está contraindicado en la mayoría de los trasplantados y también en el embarazo, por razones obvias, en las cuales también está contraindicada la ribavirina. Así que lamentablemente para embarazadas con virus C no hay tratamientos efectivos. Se han probado otras dosis, como otras drogas, como el sofosbuvir, pero los resultados no han sido efectivos. En estos pacientes trasplantados que tienen una prevalencia mayor de anemia y de insuficiencia renal, hay que usar dosis bajas de ribavirina de alrededor de 600 miligramos por día. ¿Cómo se considera curación o respuesta viral sostenida? Cuando el RNA es negativo a los 6 meses de suspender la ribavirina. Y este trabajo incluyó 59 trasplantados con hepatitis crónica E, todos por genotipo 3, 37 de riñón, 10 de hígado, 5 de corazón. Se les dio una mediana de dosis de ribavirina por 3 meses, pero con rangos muy diversos. La respuesta al final del tratamiento, o sea, viremia mientras toma la droga, 95%, la sostenida, 78%. Simplemente este es un gráfico donde ustedes pueden ver los pacientes que bajan la viremia y quedan negativas de los que hacen relapse y requieren retratamiento. Pero esto fue analizado en un metaanálisis de 44 estudios con 580 inmunosuprimidos, de los cuales 500 fueron trasplantes de órganos sólidos, y ustedes pueden ver que simplemente bajando la inmunosupresión, 30% se sacan de encima el virus, 80% responden a la ribavirina, y si el paciente responde pero recurre y uno lo retrata, otro 76% se cura. Es decir que sacando los pacientes en los que está contraindicada la ribavirina, los resultados son buenos. Así que estos son los algoritmos. Lo que se aconseja es dar 3 meses de ribavirina. Si el paciente se cura, perfecto. Si hace un relapse, darle 6 meses de ribavirina. Y si con eso no se puede curar, bueno, explorar el PEG interferón, pero en pacientes no trasplantados ni en embarazadas. Así que por el momento no hay otro antiviral probadamente efectivo. En medicina, ustedes saben, es mejor prevenir que curar. Como les dije, el virus de la hepatitis C tiene 8 genotipos, pero tiene un solo serotipo, por lo cual la vacuna previene para todos. Hay una sola vacuna, que es china, que se llama Ecolin, es una vacuna recombinante con genotipo 1, que previene o protege. Ahora le voy a explicar esto bien, qué es prevenir y qué es proteger de la infección con los 4 genotipos humanos, del 1 a 4. Esta vacuna está aprobada solo en China, por esa compañía que ven ahí, y se da como la vacuna B, 0, 1 y 6 meses, 3 dosis. Fíjense, este es el estudio controlado, publicado en el New England Journal of Medicine, sobre 112.000 voluntarios. A la mitad se le dio la vacuna y a la mitad se le dio vacuna para virus B, porque es un placebo perfecto, 0, 1, 6, el mismo régimen. Pero lo que miraron como outcome de la vacuna fue casos sintomáticos, que se vieron 7 en el grupo de la vacuna E y 53 en los que no la recibieron. Es decir, que en este grupo muy grande la eficacia fue del 87%. También lo que hicieron es hacer determinaciones seriadas de anticuerpos, y hasta los 5 años de tratamiento los anticuerpos fueron detectables a buen título. Pero esta vacuna no fue evaluada para prevenir infección, fue evaluada
para disminuir o prevenir los casos sintomáticos. Así que se desconoce si la vacuna es útil para prevenir la infección. Pero este es un estudio muy interesante, es un estudio controlado sobre 126 adultos voluntarios, a los cuales le dieron la vacunación estándar con esta vacuna china 016, versus un régimen de vacunación acelerada, con la primera dosis de entrada a los 7 días, la segunda, la tercera a los 21 días. Y ustedes pueden ver que comparando la vacunación estándar con la acelerada, en la acelerada todos se lo convirtieron y los títulos del anticuerpo medido por estas unidades de referencia a la Organización Mundial de la Salud fueron lo mismo. Es decir, en base a esto, esta vacunación acelerada con la única vacuna disponible es recomendable para aquellos viajeros que van a zonas endémicas. Así que, en síntesis, y resumiendo lo que dijimos antes, la prevalencia de infección por virus E ha aumentado muy significativamente en las últimas 2 décadas y en todo el mundo. Como dije en el inicio, la magnitud del problema, la magnitud para la salud pública es todavía desconocida, porque en el mundo occidental no lo tenemos bien incorporado. La infección por virus C ha dejado de ser una enfermedad importada para ser autóctona en la mayoría de los países, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. En Argentina y otros países de Latinoamérica, la infección por virus E en la mayoría de los casos es una zoonosis, siendo el cerdo el principal reservorio. Pero como dije antes, la lista de animales capaces de transmitir este virus está expandiendo y hay evidencias de infección cruzada entre distintas especies. En nuestra región predomina el genotipo 3. El genotipo 3 produce no epidemias, sino casos esporádicos de hepatitis aguda, con baja frecuencia de hepatitis fulminante y con baja frecuencia de descompensación de la cirrosis y con baja frecuencia el contagio a embarazadas en nuestra región. Todavía existe una gran discordancia en los resultados de los inmunoensayos disponibles para detectar IgG anti-E, que son los que usamos en los estudios de prevalencia, así que 2 números distintos no solo pueden significar distintas prevalencias, sino la eficacia del ensayo. Los anticuerpos suelen ser negativos en inmunosuprimidos, por lo tanto, cuando uno busca infección en esta población, hay que usar hay que usar viremia, o en lo contrario, antígeno, pero hay menos experiencia y está menos disponible, no hay ensayos comerciales. El virus de la hepatitis E produce hepatitis crónica solo en inmunocomprometidos, son todos genotipo 3, pero ojo porque pueden desarrollar cirrosis en forma acelerada. Por último, el único antiviral probablemente efectivo para el virus C es la ribavirina, que como mencioné, es un problema el hecho de estar contraindicada en el embarazo y en algunos trasplantados de órganos sólidos, sobre todo corazón y riñón. Así que para terminar, o el epílogo de esta conferencia, es que tenemos que pensar más seguido en el virus de la hepatitis C en nuestra práctica diaria. Y hasta ahí llegué. Así que si quieren preguntarme algo, con gusto. Uy, ¿qué hice? Minimicé en realidad, ¿eh? Ahí tenés preguntas. ¿Querés que te las diga? No. Estás en La miro pantalla. acá. Mirá de acá. Preguntas en el chat. Las tengo Sí. acá. Más tengo. Bueno, la primera, agradezco los comentarios si me tienen o me dejan. Un inmunosuprimido que cursa una E aguda debe recibir ribavirina o se espera a ver si pasa la cronicidad. No lo sé, pero supongo que es lo que decía uno al principio. Uno espera 3 meses. Si el paciente tiene hepatitis crónica, o sea, si no se saca el virus de encima a los 3 meses, la indicación es dar ribavirina. Es decir, la definición de hepatitis crónica es 3 meses. Si hace una aguda, el paciente se puede curar solo y si no es así, uno lo trata. En un paciente inmunocompetente con aguda puedo pedir IgM.
o pedir PCR. No, en un paciente inmunocompetente el IgM anti-E tiene mejor sensibilidad que la carga viral. Si uno tiene los dos, ¿qué tenemos, Pau, en el cruce? Carga viral, ¿no? No sé, en el británico Las dos, también. En el las dos. británico hay IgM anti-E. No son pruebas que estén muy disponibles porque nadie las pide. Justamente el mensaje de esta conferencia es que hay que pedirlo más. No sé si tuvimos alguno, Pau, ¿te acordás? ¿Algún E? Una fulminante, embarazada en el tercer trimestre, por virus E. Bueno, no debería ser, digamos, porque se ve, en general se ve, en general el genotipo 3 da raramente fulminante, pero puede pasar. Un caso igual, ¿no? No, sí, pero igual, digamos, a mí me parece que hay un montón de estudios de Latinoamérica, hay un grupo de Córdoba del CONICET que publica un montón, y como vieron, hay genotipo 1 y 2 en Brasil, en Uruguay, y se me ocurre que acá tenemos que pensar más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cerramos la sesión. Es probable que alguna gente no se haya enterado de que ahora lo emitimos desde acá. Vamos a seguir mandándole mails a todo el mundo porque se conectaron un poco menos que lo que hacen habitualmente. Pero bueno, el primer martes de agosto haremos llegar la información de nuevo. Así que bueno, gracias a todos, gracias Pau, y hasta pronto. Chao, chao, Alina. Sí, fue Alina la que escribió.